el manager de objetos es, digamos, donde se colocan todas las cosas que usáis aquí en esa ventana. Aquí, por ejemplo, eso que veis aquí es el manager de objetos. Aquí se guarda todo. Se guardan cubos, se guardan hyperNURBs, se guardan las luces, se guardan para doblar los modificadores, los emitters, etc. Se guarda todo. Dentro de ello existen lo que se denomina jerarquías. Según cómo colocáis jerarquías, digamos que se manipula un objeto de una manera u otra. Os lo voy a explicar. A ver, quito primero la luz porque se queda oscuro. No por nada, la luz está dentro. Si queréis luz, la tenéis que sacar. Pero ahora mismo vamos a usar el estándar, que en ese caso es bien porque le ahorramos a la CPU un rollazo. Es que sería demasiado. Serían demasiados datos y tal, e iría muy lento. Así que intentad siempre las luces dejarlo casi por último, porque a ver, es objeto, el objeto, el tamaño, modelarlo, la textura, aunque más que textura se debería, eso es ya muy avanzado, que va a ser un rollazo también, es separar el objeto por partes y volver a unirlo de tal manera que es una superficie única para poder pintar encima, que eso es el body paint, que también os lo voy a enseñar más adelante. Bien, una vez eso conseguido, una vez eso, ya por último de verdad las luces. Bien, manager de objetos. Aquí entonces, para, por ejemplo, un tipo de jerarquías es el hyperNURB. El hyperNURB es... a ver, vamos a ir por partes. El cubo es un cubo normal y corriente, y aquí vemos segmentos. Los segmentos no son más que líneas que dividen el cubo. Puede ser X, Y, Z. Bien, por todos lados. Lo podéis hacer como os da la gana, como si no queréis ponerle nada, pero nunca es bueno no ponerle segmentos, a no ser que de verdad no os hace falta, porque simplemente por muchas razones que de verdad si no es que os va a explotar la cabeza como lo expliqué todo de golpe. Digamos que lo vamos a dejar así, ¿vale? Eso por ejemplo está bien, ¿no? Para dar un ejemplo. Se divide, punto. Ahora bien, ya que tenemos todo eso, todos esos segmentos, si lo dividimos por ejemplo muchísimo, nos pasamos y le damos ahí 50, 50, pues toma, y 50, ahí va la hostia. Pues entonces, ¿qué pasa? Muchísima información, que aquí ahora mismo no pasa nada, lo renderiza ahí en 0,0, pero como es que eso no se va a quedar así, vosotros vais a coger 20 objetos, los cuales cada 20 objetos están divididos en 50 segmentos, bueno, no 50 segmentos, sino cada parte 50 veces. Bueno, es muchos datos, muchos datos. Entonces, claro, el problema es que es un exceso de información que la CPU la vais a dejar frito. Es que os va a venir una ventanita que va a decir, aquí solo va a hacer el tato. Entonces, claro, lo suyo es dejarlo simple, como en ese caso. Pero ahora bien, si eso aquí para modelar, que os lo voy a explicar también más adelante, si eso ahora mismo nos resulta demasiado pocos segmentos, porque tenemos que hacer un modelaje súper complicado, la mejor manera es el hyperNURB. Que todo eso lo voy a explicar de verdad también más detalladamente. Yo simplemente quiero explicar la jerarquía, así que imaginaros cómo me estoy enrollando en un momento. Bien, para hacer eso, coge el cubo y ¿cómo lo puedo explicar? Se subordina al hyperNURB. Quiere decir, el hyperNURB
es la pieza principal ahora mismo. Es lo más importante, digamos. Es el rey. Y el cubo es su peatón. Entonces, para hacer eso, ahora mismo son iguales. Para conseguir que el Hypernode sea más importante, lo que se hace es, se coge, se mantiene pulsado el cubo, se arrastra y veis una flechita que aparece. Ahora bien, según la dirección de la flecha hace una cosa u otra. Si está para la izquierda, la introducís en la sección donde está la flecha. Por ejemplo, eso, o eso, o eso. Bien. A cambio, lo que nosotros queremos es una jerarquía. Queremos que el Hypernode sea más importante que el cubo. Para conseguir eso, otra vez, pinchamos el cubo, seleccionamos y lo subordinamos. La flecha está para abajo, quiere decir que ahora mismo, si lo soltamos, se subordina. Y voilà, está subordinado. ¿Cómo saber también que está subordinado? Por esa línea, muy simple. Le podemos aquí subordinar cosas y más cosas. Bien. Ahora bien, ¿veis? Hypernode, si yo apago el Hypernode, que eso ahora también os lo explico. Ay, no, perdón. Si lo apago, el cubo no aparece. Por lo tanto, está subordinado y todo funciona. Bien, hasta aquí hemos llegado. Muy bien. Somos animadores 3D. Eso. Me ha costado, pero lo he conseguido. Bien. Una vez que sepamos ya subordinar y usar las jerarquías, os voy a explicar las jerarquías en sí. El Hypernode es, digamos, en los casos de objetos, el que va por encima de todo, por excelencia. Es... Toma ya, soy tan guay. Bien, el cubo, debajo. Ahora bien, ese cubo tiene... se puede deformar, que ahora os explicaré un poco cómo se hace, pero bueno, con este elemento. Este elemento es un modificador que aquí hay muchísimos, pero bueno, lo único que ahora os debe interesar es eso. Se subordina al cubo. El emitter es una parte una cosa muy aparte, que eso más adelante. Bien. Ahora, eso es manager de objetos. Bueno, tengo que seleccionarlo otra vez. Bien, aquí tenemos una serie de cosas que, bueno, en parte no nos interesa mucho ahora mismo. Lo que sí, a ver, aquí por ejemplo, la estructura que veis aquí, structure, pues ahora mismo está en blanco. La razón es que esto solo funciona si creamos un objeto modificable. ¿Cómo crear un objeto modificable? Con eso. Así de fácil. Pincháis, modificado. Ahora mismo es un objeto que se puede modificar. Modificar. Ahora bien, le estoy dando a control Z simplemente para andar atrás. Eso me imagino que todo el mundo lo sabrá de Paint o programas muy simples, pero bueno, por si acaso lo digo. Igual que control Y me parece que era. Sí, control Y es para darle adelante. Bien, si no lo creamos en un objeto modificable, no se puede modificar. Pinchamos aquí, no pasa nada. Pinchamos aquí, toma ya, lo podemos modificar. ¡Wow! Toma ya, qué guay. Bien. Ahora, una vez que sepamos modificarlo, lo modificamos otra vez, sí. Y toma ya, ¿qué ha pasado ahora? Ahora mismo tenemos secciones. Quiere decir, tenemos 8 partes. A ver. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Muy fácil. Lo que ha pasado aquí es que todas esas cosas son puntos. ¿Qué puntos? Me encanta que me preguntéis. Los puntos
que veis aquí. Siempre cuando, digamos, hay una intersección de líneas, es decir, cuando se cruzan líneas, se crea un punto. Este punto yo lo puedo seleccionar y modificar. Y si os fijáis aquí, van cambiando los parámetros. Lo he modificado a la Z, o por ejemplo a la X, y entonces claro, está modificado, está desplazado. Y bien, ahora por ejemplo, ¿por qué carajo os enseño eso? Eso, sí, sobre todo. Muy fácil. Si cometéis un error que no queréis, es decir, estáis aquí en vuestro mundo Yuppie, y de repente hacéis ¡racata! Y os quedéis, ¡hostia, me cago en todo! Pero no os dais cuenta, y seguid. Y creáis otro objeto, y seguid. En algún momento entonces, claro, si tú te das cuenta de haberlo modificado, es decir, de que lo has desplazado, y has creado ahí un crimen mortal, pues entonces lo lógico que solemos hacer es darle a control Z. ¿Qué pasa? Que todo lo que hemos creado después de haberlo liado desaparece. Es decir, todo el trabajo que hicimos se va a la mierda. El dado desaparece simplemente para conseguir eso. Volver a colocarlo. Y aquí ahora mismo no está bien colocado, pero bien. Para solucionar eso, hay una simple manera. Perdón por el golpe al micrófono. No se ha visto y punto. Si os fijáis en los parámetros de aquí, pues la mejor manera es decir, según si lo cambiamos, pues el punto se cambia. Si nosotros ahora, por lógica, miramos 100, 100, 100, 100, 100, 100, ¿qué podría ser? Es decir, es que nosotros tenemos que coger un punto parecido a ese. Para ello, por ejemplo, es que el que está enfrente, ¿no? Es ese. Es decir, sí que lo voy a explicar un poco de otra manera. La X. Ese es el eje X, ¿no? Pues si queremos saber cuánto tenemos que desplazarlo hacia atrás, porque para adelante no va a ser, obviamente, tenemos que coger una referencia. Puede ser cualquiera de estos o cualquiera de estos, porque queremos alinearlo, queremos una línea perfecta aquí. Para ello nos fijamos, por ejemplo, en ese parámetro, es decir, en ese punto que os lo marca aquí en blanco, y de aquí cogemos la X, porque desplazamos el eje X, el que nos interesa, perdón. Pues bien, es tan fácil como copiarlo, control C, seleccionamos este punto y introducimos en la X ese parámetro, le damos a control V para pegar y le damos a intro y ya lo tenemos totalmente perfectamente alineado. Ahora bien, así está perfecto. Si por ejemplo lo comprobamos desde adelante, ¿no? Veremos que es una línea perfecta, totalmente recta. Es que lo podéis comparar con esas líneas que vienen atrás, que son una ayudita para guiaros un poco. Veréis que es perfecto, pero ahora bien, si lo giramos para la derecha, vemos que aquí hay un bulto. ¿Por qué demonios hay aquí un bulto? Muy fácil, porque eso es el eje Z, que ese aún no lo hemos modificado. Para ello cogemos de nuevo un parámetro similar a esta línea, que en ese caso cogemos la Z, no la X, porque desplazamos la Z, lo copiamos, otra vez control C, le damos al punto y le damos a control V, introducimos y ya está totalmente solucionado. Suena muy complicado, pero si en cuanto le cogéis el rollo, el truco, entonces ya no hay ningún problema y todo lo que habéis hecho después seguirá quedándose. Esa es la ventaja de ello. Bien,
una vez explicado eso, que eso en realidad es un poco más avanzado, pero ya al menos sabéis un poco de eso. Eso es el manager de objetos. Bien. Dentro del manager de objetos tenemos otras cosas que son bastante útiles a la hora de... Os comenté antes que si usáis muchas luces, a lo largo del tiempo puede pasar que se os vuelva la pantalla negra. ¿Por qué? Porque es para proteger el programa, para que haya, digamos que para proteger la CPU. Bueno, es más fácil. Se puede, no hay exceso de información, porque si tendrá que procesar temporalmente todos los datos de luces que hemos metido ahí porque nos salió de ahí, perdón. Entonces somos crueles con la CPU. Bien, entonces que Cinema 4D lo toma como solución ponerlo en negro. Para demostrarlo es una cuestión de tiempo. Yo tengo tiempo. Yo tengo mucho tiempo. Tengo muchísimo tiempo. Tengo tantísimo tiempo. Venga, vamos a darle caña. Vamos a usar varios tipos de luces aquí ya para rematar. Una de las luces que más gasta de información es el Area Light. Simplemente para que lo sepáis. Venga, es una cuestión de tiempo que se va a rendir. Yo puedo. Ah, ahora ya se ha vuelto aquí oscurito. Eso es exactamente a lo que yo me refiero. Aquí ya ha pasado una cosa que sin usar sombras, de repente se ha creado aquí una sombra. ¿Por qué? Porque ya lo comenté, exceso de información, así que para evitar eso, bueno, espera, lo vamos a dejar. Para evitar eso, podemos borrar las luces, pero si nos hace falta, por el motivo que sea, que por cierto, esas luces, normalmente no se necesita tantas luces para que pase lo que ha pasado. Si cogemos muchos segmentos, muchos datos, es que son muchas cosas que influyen mucho, el caso, muchos datos, hace al final que las luces, que con pocas luces ya os puede pasar. Es siempre mantener un equilibrio entre todo ello para que no pase lo que ha pasado. Bien, como está negro, una de las mejores maneras para no tener pérdidas de luces, es decir, para no borrarlas, es una cosa aquí que, si os fijáis, es un puntito gris. Y diréis, oh Dios mío, un puntito gris, no, va a dominar el mundo. ¡Ah! Pues sí, no. Lo único que os debe interesar, sí, me encanta. Hoy me sale el andaluz. A ver. Tiene, digamos, este objeto puede simplemente en sí ya hacer 5 funciones, me parece que son. Más o menos. Podemos hacer que, si veis, ahora mismo es un punto verde. Vale. Punto verde significa siempre se ve. Si pinchamos otra vez en este punto verde, es que he pinchado, por cierto. Rojo, nunca se ve. Bien, si pinchamos otra vez, de nuevo neutral. Ahora mismo ya hemos hecho 2 cosas, bueno, 3. Neutral, rojo y verde. Siempre, nunca visible, siempre visible. Rojo no visible, verde visible, por si acaso. Bien. ¿Por qué hay 2 luces? Muy fácil. Arriba, bueno, lo vamos a coger, lo voy a hacer más visible. Oh, ha desaparecido. En rojo, a ver. En verde, ahora mismo, hagas lo que hagas, siempre se vería. Pero, eso ahora mismo es esa parte. Si lo ponemos en rojo, desaparece. Bien, o sea, si lo ponemos en rojo quiere decir los objetos en el editor, que eso es aquí, la pantalla del editor, desaparece. Por el motivo que sea, a lo mejor no se estorba porque aquí dentro, imaginaros, ¿no?
para que os hagáis una idea para qué puede servir eso. Tenemos eso. Nosotros queremos modificar ese cubo, pero el cubo no se ve, está adentro. Entonces, claro, aquí es que si no lo sabes, no te das cuenta de que hay un cubo. La manera para manipular el cubo de adentro es desactivarlo. Y ya lo podemos desactivar. Esa es la ventaja. Ya sé, fascinante. Bien. Ahora bien, si seleccionamos en rojo el de abajo, se ha quedado. ¿Por qué? Muy fácil. Este no es para el editor, sino para el renderizado. El renderizado es procesar la información. Es, digamos, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Cogéis todos los elementos que tenéis, las luces, las sombras, los cubos, los hypernubs, el fondo, lo que sea, lo que os salga de ahí. Y todos esos datos, digamos que para conseguir que trabajen juntos, no es decir que, digamos que coge renderizado, lo que hace es coger todos esos datos y lo procesa de una manera que os sale perfecto. Entonces, es decir, que con todos los detalles, todas las sombras, todas las partículas, todo. Es decir, hasta el último detalle. Es lo que más come la CPU, lo que más tarda de todo, que es el gran arte de mantener un equilibrio que no tarde 5 horas, sino 3. Para que os hagáis una idea. Bien. ¿Por dónde iba? Ahora bien, entonces, una vez que seleccionamos el punto rojo de abajo, no ha cambiado nada, pero si le damos a renderizar, desaparece, ya no se ve. Eso puede ser, bueno, realmente no, bueno, es para, tiene la ventaja que si por ejemplo hacemos una foto y tenemos aquí eso, ahora bien, nosotros queremos saber qué tal queda ese cubo de atrás, pero no lo podemos coger, es decir, no lo podemos mover porque nosotros no nos queremos mover de aquí. Para ello, entonces, nosotros queremos saber el proceso finalizado, ¿no? Renderizado, digamos. Entonces, así sí ya se puede ver todo. Si cogemos el pequeñito, también lo podemos hacer. Exactamente lo mismo. Y ya vemos aquí el resultado. Que en ese caso no es nada de otro mundo. Es feísimo. Me encantaría escupirle, pero también tiene un derecho a vivir. Bien. Eso entonces, punto rojo. Los puntos verdes. Si os acordáis, antes os hablé de los hypernubs, que son los que van por encima de todo. Es decir, si yo apago aquí, este también desaparece. Si lo enciendes, aparece. Si lo apagas, desaparece. Bien, para ver el cubo y no el hypernub, lo que se puede hacer es, siempre se ve. Lo mismo con el proceso invertido. No se ve. Se ve. Bien. Si os fijáis, ahora mismo esto es un cubo, pero aquí nos ha salido una bola. ¿Por qué? Por los segmentos. Cuanto más segmentos tiene, más se aproxima a la forma original. Pero si os pasáis, pueden salir distorsiones muy extrañas y bueno, eso también hay que tener cuidado. Eso ya todo eso lo explicaré también más adelante. Y por último, esto de aquí. Esto es, digamos, para deseleccionarlo temporalmente. Por ejemplo, cogemos el hypernub y ahora, por ejemplo, queremos para que os hagáis una idea, ¿vale? No, espera. Vamos a coger muchos segmentos. Bien. Ahora bien, nosotros tenemos eso.
lo modifico. Cojo aquí, por ejemplo, una cosa y hago una cosa así. Bien. He cometido un error. No sé cómo solucionar, es decir, no sé cómo volver a colocar este punto. Por la razón que sea, porque a lo mejor no logramos colocarlo 100% o lo que sea. No vemos bien lo que ha pasado. Por ejemplo, lo que también puede ser es que hacemos una cosa así. Eso a lo mejor es mejor. Bien. Y ahora decimos, ¿qué carajo? Ay, perdón. Digamos, ¿qué carajo es eso? Que por cierto parece un pájaro, el pico de un pájaro, pero bueno. Diremos, bueno, pues simplemente hay que tirar, por ejemplo, simplemente hay que tirar para allá. Bien, pues tiramos para allá. Pues, bueno, sí, en ese caso se soluciona. Por ejemplo, tiramos para arriba. Y no, es que se distorsiona de otra manera. ¿Cómo lo podemos hacer entonces? Que aquí veis, por ejemplo, una cosa muy extraña. Pues, si nosotros entonces ya de verdad nos estamos comiendo la cabeza de una manera que hemos perdido de verdad el hilo, la mejor manera es desactivamos el Hypernode. Y ya vemos aquí. Ajá. Un triángulo. Y ya digamos que todo es un poco más visible. Es la manera, digamos que si perdéis el hilo, digamos volver a encontrarlo. Pobre hilo. Estará solo en una esquina llorando y vosotros ahí. Bueno. Soy alemán, os tenéis que reír de mis bromas. Bien, y ahora entonces pues volvemos a tener una cosa más bien decente. Que ahora por ejemplo podríamos colocarlo de una manera ahí más perfecta. Bueno, el caso, eso ahora mismo nos interesa. Eso sobre todo, esta función es interesante a la hora de modelar, por ejemplo, lo que es una cara. La cara tiene, obviamente, una boca. Y dentro de la boca, por ejemplo, colocáis los dientes. Y seleccionáis toda esa parte. Y, por ejemplo, la queréis subir para arriba o para abajo. Entonces os va a dar un problema que a lo mejor si hay una cosa rara que vosotros no veis, porque con el Hypernode todo queda perfecto. Os lo deja todo, vamos, buah, que me gustaría casarme con él. Qué nombre. Entonces, claro, para solo si ceráis la boca, no se puede, por ejemplo, que os salgan picos por la mejilla. Y vosotros diréis, pero ¿por qué si todo está perfecto ahí? ¿Por qué se deforma tanto? Entonces, si apagáis el Hypernode, como ya os lo enseñé, entonces lo que conseguís es que ordenarlo un poco. Que a la hora de cuando sea un Hypernode, cuando sea más liso, digamos, y más detallado, no os dé problemas. Porque a primera vista queda perfecto y todo yuppie, todo guay, pero a la hora de, por ejemplo, le colocáis huesos, que también os lo enseñaré, da el problema que no se levantáis el brazo, o por ejemplo, en ese caso la mandíbula, ¿no? Subís la mandíbula y lo que os dije, salen los picos o lo que sea, salen deformaciones que antes no habéis visto, porque el Hypernode no os lo ha enseñado. Entonces así, apagándolo, viéndolo a lo cutre, digamos, podéis volver a ordenarlo todo, volver a hacerlo todo bien, todo yuppie, todo guay. ¡Yay! Lo hemos conseguido. Bien. Esto por una parte. Eso era el manager.